Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Gabriel Yugdar y esto es Diarios de Avivamientos. Algunos me preguntan por qué hablo tanto acerca de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué no abocarse más bien a la historia eclesiástica en general? Y es que, por lo mismo, la Iglesia Católica de Roma no se puede separar de la historia eclesiástica, es decir, nuestra historia eclesiástica gira en torno a ella, porque nosotros pertenecemos a Occidente, pertenecemos a esa sede apostólica. Los evangélicos y protestantes no nacimos de un huevo Kinder, salimos de Roma, salimos de esta sede apostólica, así como Roma se separó de los otros 4 patriarcados de Oriente, es decir, los otros patriarcados, los 4 patriarcados restantes de Oriente dijeron Roma es rebelde porque se separa de la iglesia verdadera. Por eso los ortodoxos hoy no consideran auténtica ni verdadera a Roma por haberse separado de la verdadera iglesia. Por su vez, los romanistas dicen, no, son los ortodoxos los que se separaron de nosotros. Ellos son rebeldes. No son la verdadera iglesia, sino que se separaron de la verdadera iglesia. Lo mismo dicen los romanistas de nosotros, los evangélicos y protestantes, que nos separamos de la verdadera iglesia. Y nosotros también decimos lo mismo acerca de ellos. Y así están las cosas en la historia eclesiástica, por lo tanto no podemos separar una de la otra. Nuestra historia está ligada a Roma. De nuestros reformadores, nuestro principio nace de Roma, es decir, nosotros no nacimos en el siglo XVI, no vinimos en un huevo Kinder, como dije, nosotros tenemos las mismas raíces que la sede apostólica de Roma, de allí surgimos, así como ellos se dividieron, se separaron de la parte oriental en el 1054, también nosotros nos separamos de Roma a partir del año 1517. Por otro lado, yo fui católico romano, es decir, soy un ex romanista, un ex papista, por lo cual puedo y quiero también hablar acerca de Roma, porque escucho muchas cosas a los apologistas romanistas decir, las cuales no son ciertas, las cuales alguien que no estuvo en los dos lados puede ser engañado, pero si has estado en Roma, si has estado ahora en esta parte, en el mundo evangélico, puedes comparar lo que se dice con la realidad histórica, y ver que no es así lo que dicen los apologistas romanistas. Y un caso que hoy vamos a ver es el de este sacerdote que es una ametralladora, como dice Santiago Alarcón. Sí, es una ametralladora diciendo disparates y Santiago Alarcón aplaude estos disparates. ¿Por qué hablo de Santiago Alarcón también? Bueno, porque es el personaje del año, digamos, de este último año pasado, y a veces, sí, si no quieres que te traten como un payaso, pues no te pongas nadie de payaso y no te pongas los zapatos de payaso. Entonces, es obvio que reaccionemos, ya que él, según sus titulares, destruye al protestantismo en 5 minutos. Vamos a ver si es tan cierto que él, sus sacerdotes y sus secuaces destruyen el protestantismo en 5 minutos. Así que vamos a empezar escuchando lo que dijo este sacerdote en un debate. Escuchen este argumento, amigos. Es buenísimo, amigos. Nunca lo había pensado de esa manera. Disfruten este momento, disfrútenlo. Para ustedes. A ver, la carta, por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, está dirigida a los romanos, su ubicación está en Roma, Italia. El nombre de la iglesia actual se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Carta dirigida a los corintios, ubicada en Corintio, Grecia, nombre de la iglesia actual Católica Ortodoxa Griega. Carta dirigida a los gálatas, ubicación Galacia, Turquía, nombre de la iglesia actual Católica Siria. Carta dirigida a los efesios, ubicación Éfeso, Turquía, nombre de la iglesia actual Iglesia Greco-Católica Maronita. Carta dirigida a los filipenses, ubicación Filipo, Macedonia, nombre de la iglesia actual se llama Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Carta dirigida a Colosenses, ubicada en Colosa, ciudad bizantina de Onay, la actual Ons, Turquía, ¿sí? También encontramos la carta dirigida a los efesios, Iglesia Greco-Católica Maronita. Carta dirigida a los filipenses, hoy se llama Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Carta a los colosenses, Iglesia Católica Bizantina. Carta dirigida a los tesalonicenses, Iglesia Católica Ortodoxa Griega. ¿Sí? Y ¿dónde encontramos, donde hable de una iglesia evangélica o bautista, New Life, como... ¡Es buenísimo, amigo! ¡Es buenísimo!
¿Dónde encontramos, donde hable de una iglesia evangélica o bautista, New Life, como nombró aquí mi oponente? ¿Dónde está la iglesia pentecostal del pastor Eduardo Gutiérrez? ¿Dónde está la iglesia pentecostal de Cristian Izquierdo? ¿Dónde está la iglesia pentecostal de Carlos Veloz? ¿Dónde está la iglesia bautista reformada de, no sé, Will Graham? ¿Dónde está? Es buenísimo, amigo. Es fantástico. Es extraordinario. Es genial. Me encanta. Pero es una ametralladora este hombre. Es un fusil. Es un genio. Ya está, me encantó. Me enamoré a primera vista. Siento que hay mariposas en mi estómago, muchachos. Bien, si yo estoy en un debate y alguien me suelta lo que acaba de decir el sacerdote, la verdad es que yo me quedo en blanco, no sabría qué responderle. Porque ven cuando alguien gira demasiado una rosca y se pasa de rosca y se falsea. Bueno, este argumento es tan absurdo que a este sacerdote se le falseó la rosca, se pasó de largo. Es tan absurdo que te deja con la boca abierta que no sabría exactamente qué responder. Es como en el debate que si ustedes vieron de Edgar Pacheco con un apologista romanista. El apologista romanista le dice que el primer evangelista fue Poncio Pilato. Claro, te sueltan esto y te quedas así como diciendo, bueno, ¿qué hago? Te da ganas, hasta ternura de darle un abrazo, decirle, bueno, ya pasó. Sí, pero ¿qué le puedes responder? Bueno, intentaremos de alguna manera responder a esta barbaridad que ha dicho este apologista romanista y que increíblemente Santiago Alarcón lo festeja como si hubiera hecho un golazo de media cancha. Y uno dice, bueno, no tiene pie ni cabeza, ¿por dónde lo agarramos a este argumento? Así que, porque la epístola de los romanos está dirigida a la iglesia de Roma, a la iglesia católica romana. Porque la epístola de Corintio está dirigida a la iglesia de Corintio, que, por ejemplo, igual que a los Gálatas, igual que a los de los Efesios, eran griegos, pertenece a los patriarcados orientales, pertenece a la iglesia ortodoxa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, la epístola a los romanos, porque es a la Iglesia Católica Romana, no tienen derecho de usarla los ortodoxos, porque no está dirigida hacia ellos. Y las que son dirigidas a los ortodoxos, ustedes tampoco tienen derecho a utilizarlas, según este argumento. Porque según este mismo sacerdote, si ustedes van a escuchar ahora, él llama a los ortodoxos a rebeldes. Pero los ortodoxos saben muy bien que ellos son un brazo rebelde en la Iglesia Católica. Pero los ortodoxos saben muy bien que ellos son un brazo rebelde en la Iglesia Católica. Él dice que en la época en que se dividió la Iglesia Católica de Occidente de la Iglesia Católica de Oriente, en el 1054, estaba allí Celulario, era el patriarca de Oriente, y este sacerdote, Mujica, dice que la causa por la que se dividió la Iglesia de Occidente con la de Oriente fue por la soberbia de este patriarca Celulario y por la cláusula filioque, es decir, la procedencia del Espíritu Santo. En realidad esto no es así, es otra tantas falsificaciones de la historia. La cláusula filioque fue, digamos, un pretexto. En realidad, la soberbia que causó la división no fue la del patriarca de Constantinopla, si bien es cierto que tuvieron culpa ellos también, tuvieron culpa los patriarcas de Constantinopla, fue por la soberbia del obispo de Roma, que quería imponer su autoridad sobre el resto de la cristiandad. El obispo de Roma
a partir, como ya vimos en otros videos, a partir del Papa Esteban, que ya vemos como Cipriano de Cartago, el gran obispo de Cartago, en sus cartas junto con Firmiliano, le reprochan a Esteban que él se atribuía a ser el sucesor de Pedro, que él se atribuía a tener la cátedra del apóstol Pedro. Y el mismo Cipriano de Cartago dice: ninguno de nosotros, es decir, de los obispos, porque él era obispo, al igual que Firmiliano, dice: ninguno de nosotros ha pretendido ser obispo de obispos. Y esto se lo remarca al obispo de Roma. Entonces, el obispo de Roma, a partir ya de entonces, comienza a pretender una supremacía de jurisdicción, de autoridad, sobre toda la cristiandad. Él quería gobernar sobre todos los patriarcados, y los demás patriarcas le dijeron: párate, muchacho, cada sede tiene su patriarca, cada patriarca, cada sede es independiente, mantenemos la comunidad y la unión con todas las iglesias. La iglesia de Roma es muy importante, como vimos en el capítulo anterior. La iglesia de Roma siempre fue muy importante porque fue un baluarte de la ortodoxia, de la defensa de la verdadera doctrina, pero eso no te da derecho, le decían al obispo de Roma, a querer gobernar sobre nosotros y a estar por encima de nosotros. Pero fue esta soberbia del obispo de Roma, esa pretensión de supremacía de poder, la que llevó a la ruptura con el patriarca de Constantinopla y los demás patriarcas. Esto en el 1054. Así que no fue por la soberbia de Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla, sino la soberbia del obispo de Roma de querer gobernar toda la cristiandad, cosa que los demás patriarcados nunca se lo aceptaron al obispo de Roma. Pero volvamos al argumento insólito del sacerdote, porque hay que reconocer que son muy creativos. En realidad, son bastante divertidos estos chicos. Es decir, la epístola a los romanos fue dirigida a la Iglesia Católica Romana. Y Santiago Alarcón festeja, y diciendo: ¡ay, es verdad! La iglesia fue dirigida a la Iglesia Católica Romana. Papi, ¿a dónde dice cuando lees ahí en la epístola de Romanos que diga está dirigida a la Iglesia Católica Apostólica Romana? Pero es buenísimo ese argumento. Claro, crack. ¿Querés que te muestre que la Iglesia Católica la fundada por Jesucristo, por los apóstoles? Bueno, vayamos a las epístolas. Y bueno, esta carta está dirigida a los católicos de tal. Esta otra carta está dirigida a los católicos de tal. ¿Y a los protestantes dónde está? ¿Dónde está? Es buenísimo, se terminó el debate acá, amigo. ¿A dónde lo dice? ¿Me lo puedes mostrar dónde dice tu Biblia? Porque hablaba de Santiago de Alcón y agarraba la Biblia como si yo, sí, verdad, no me había dado cuenta. Ahí está dirigido a la Iglesia Católica. No, papi, el término católico es muy posterior. El término católico se impone cuando Ignacio de Antioquía, en sus epístolas, en sus 7 cartas que envía a las iglesias, cuando él va camino a Roma al martirio, entonces dirige carta a los obispos de las distintas iglesias, y en ella se refiere a la iglesia como católica. Ya lo vimos que católica es universal, a la iglesia que está en todo el orbe. Y Ignacio de Antioquía no pertenecía a la sede de Roma. Ignacio de Antioquía pertenecía precisamente a Antioquía, a uno de los patriarcados de Oriente. Así que cuando se refiere a católica no se refería a Roma, se estaba refiriendo también a su iglesia, que era Antioquía de Siria, se estaba refiriendo a las iglesias de Esmirna, de Alejandría, de todos aquellos patriarcados de Jerusalén, a los patriarcados que estaban en Oriente. Por lo tanto, en ningún lado dice, cuando Pablo escribe, ni a los Efesios, ni a los Gálatas, ni a los Filipenses, ni a los Colosenses, ni a los Tesalonicenses, dice dirigida a la Iglesia Católica o a la Iglesia Católica Romana. No existe ese término en la Biblia, así que no sé qué tanto festejar por eso, porque eso es un término posterior, que también lo aceptamos, pero se refiere a la Iglesia universal, no a la Iglesia de Roma. Entonces, siguiendo el argumento de este sacerdote, que no sé qué quiere demostrar con eso, que decir la Iglesia... la epístola de Roma fue dirigida a los romanos, por lo tanto, a la Iglesia Católica Romana. La iglesia, y la que fue dirigida a los efesios fue a la Iglesia que luego pasó a ser ortodoxa, que ustedes se separaron de ella. Entonces no tienen derecho a usarse las cartas. Y porque dice que a dónde figura allí una carta dirigida a los evangélicos o a los protestantes. Hermano, eso es de burro. Eso es de burro. Se puede ser más sacerdote, pero no se puede ser más burro.
¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. O sea, eso ya es el culmen de la burrada. De verdad. Es decir, ¿qué hacemos con Tito? La epístola a Tito, a Timoteo, a Filemón. Es decir, si no te llamas Tito, si no te llamas Timoteo, si no te llamas Filemón, entonces esa epístola no es para ti. Esa epístola es para aquellos que se llaman Tito, Timoteo o se llaman Filemón. Los demás no lo podemos usar. Porque los protestantes, según tú, no podemos usar la epístola de Roma porque está dirigida a la Iglesia Católica Romana. Pero qué burrada, muchacho. ¿De dónde sacaste eso? Eso es un argumento para aplaudir como foca. ¿Hace a Santiago Larcón después de ver esto? ¿De verdad? Vayamos, por ejemplo, a la epístola de Efesios. Mira, ¿qué dice, querido Santiaguito? Mira qué dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿tú eres santo? O yo le pregunto a un católico romano si es santo, me va a decir que no. Porque no pueden decir los romanistas que ellos son santos. Para ser santo, tienen que ser declarados por el magisterio vivo de la Iglesia, es decir, por el Papa y los obispos en comunión con él. Cuando proclaman solemnemente, generalmente en la plaza de San Pedro, que es declarado santo tal o cual persona. Pero un católico en sí no se puede decir que él es santo. Por eso dice, murió en olor de santidad. Porque el santo no pasa por el purgatorio. El santo va directamente, cuando muere, al cielo. En cambio, los demás no pueden decir santo, porque si tú dices que eres santo siendo romanista o papista, estás diciendo que si tú te mueres no tienes que pasar una temporada de achicharramiento en el purgatorio, porque allí van los que no son santos. Entonces, cuando ya han purgado todas sus penas y ahí son santos, entonces pueden pasar a la presencia de Dios y ver la gloria de Dios, porque si no son santos no pueden contemplar la gloria de Dios. Pero vemos que esta epístola está dirigida a los santos, entonces no la uses, Santiaguito, ni tú ni ninguno de los demás católicos que no se consideran santos, que esta epístola, a los Efesios, porque está dirigida a los santos, entonces solamente la pueden usar aquellos que son santos. Pero como tú no te puedes considerar santo, ni proclamar santo, ni autollamarte santo, ni ningún católico romano lo puede hacer, solo el magisterio vivo de la Iglesia, porque si no estarías diciendo que tú no tienes necesidad de pasar por el purgatorio, pero nosotros los protestantes no tenemos el problema. Nosotros sí que podemos decir, somos santos, somos santificados por la sangre del Cordero, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos santos. Como decía Lutero, simul justus et peccator. Los autores del Nuevo Testamento cuando escribieron pensando en personas particulares, en situaciones específicas y particulares, a iglesias o a congregaciones particulares y específicas. Pero el Espíritu Santo cuando los estaba inspirando, no los estaba inspirando solamente por un momento determinado en la historia. Las estaba inspirando para que estas epístolas, para que estas cartas del Nuevo Testamento fueran universales, aplicables a todos los creyentes en todo lugar del mundo y aplicable a todas las congregaciones en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, la epístola de los romanos, que en ningún lado dice que está dirigida a la Iglesia católica, apostólica romana, como parece que Santiago Alarcón ha descubierto algo realmente nuevo, cosa que no lo dice ahí, no sé papi dónde lo dice, yo no lo veo en ningún lado. O sea, la iglesia de los romanos, la epístola de los romanos es universal, es para toda la iglesia, así como la epístola a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a los gálatas, no es exclusivamente para ellos y solamente ellos lo pueden utilizar, sino para todos, son universales. Y también puedes usar la de Tito, aunque tú, Santiaguito, no te llames Tito. También puedes usar la de Tito, que es para ti, y la de Timoteo. Sobre todo puedes leer allí cuando habla de los requisitos de los obispos, ya que tanto a ustedes les encanta hablar de la sucesión apostólica, y que también allí saca a relucir este sacerdote la sucesión apostólica. Ese fetichismo que tenéis vosotros, que parece que mágicamente se transmite de un obispo al otro. No, querido, lee ahí los requisitos en Tito, en Timoteo, los requisitos para el obispo. ¿Cuáles son? Irreprensibles. O sea, ellos piensan que la sucesión apostólica es algo mágico, que se transmite de un obispo que le pone las manos al otro, o a un presbítero, o a otro obispo, y ahí recibe mágicamente esa sucesión apostólica. Parece que los papas recibieron, sin importar, porque el Espíritu Santo eligió a los papas. Por ejemplo, el Espíritu Santo eligió a un papa como, no sé, Julio II, como el Papa Borgia, que vimos que tuvo hijos, no solamente cuando era
cardenal, sino que tuvo hijos siendo papa y utilizaba a sus hijos como moneda de cambio para adquirir poder y aumentar el poder de su familia, de los Borgia, ¿m? O León X, el papa de los Medici, también con el cual se enfrentó Lutero, papas corruptos, simoníacos, papas que compraban y vendían poder y todo bajo el cielo de Roma se vendía y se compraba con estos papas. Me parece que los eligió el Espíritu Santo y que la sucesión apostólica se transmite, no importa la vida. No, no es irreprensible, no importa, porque se transmite la sucesión apostólica como si fuera algo mágico. ¿De qué me importa la sucesión apostólica si llegamos a papas perversos como los papas del Renacimiento? Busquen cualquier libro, ya les he dicho, busquen el libro, por ejemplo, de Lutero en nuestros días, de Giacomo Martina, que es un historiador católico romano. Y lean las barbaridades que hicieron los papas de la época de la Reforma, o cualquier otro libro que sea católico romano también acerca del papado. O sea, no es un invento mío. Pero vale más la sucesión apostólica, ese misticismo, ese fetichismo, ¿no? Esa magia que se va transmitiendo de unos a otros sin importar si la vida es reprensible. O sea, no me importa a mí si tu obispo es sucesor de los apóstoles. ¿Vive tu obispo como los apóstoles? No me digas que tiene la doctrina de los apóstoles. ¿Vive como los apóstoles? Y entonces puede que sea sucesor de los apóstoles. Otra de las grandes mentiras también que dice este sacerdote ahí, disparates, y que Santiago Alarcón también aplaude porque lo dio por muerto ya al hermano Cristian Izquierdo. Y si ustedes, los animo que vean el debate, en realidad los argumentos que usa este sacerdote son paupérrimos. Cuando habla del Papa, escuchen lo que dice, que significa la palabra Papa. El término Papa, que es el otro término, ¿cierto? Que es el más principal, significa Petri Apostolici Potestatem Accipiens, que de Pedro Apóstol la potestad recibe. Y los padres de la iglesia decían que es el primus inter pares, es el primero entre iguales. Luego el término vicario de Cristo es propio de la teología del Concilio Vaticano II, sí, eso es algo que no es del Vaticano II, pero el término propio es Petri Apostolici Potestatem Accipiens, que son las iniciales de Papa. Esa es mi respuesta. Yo voy a leerles aquí en la página 47 de este libro, Historia de la Iglesia, de Ludwig Hartling, que suena como el timbre. Ludwig Hartling, católico, romano, romanista absoluto. Sin embargo, dice ahí en la página 47, hablando del Papa, precisamente en los primeros siglos no se hace mención alguna de honores y títulos y preferencias de rango. Tales cosas solo aparecieron en la época bizantina. Ni siquiera el nombre Papa le estaba reservado en exclusiva. A San Cipriano se le llamaba con frecuencia Papa. Y la palabra griega papas era aplicada a toda clase de clérigo. Es decir, otra mentira más. Yo ya había escuchado a un sacerdote que también había debatido con Cristian Izquierdo esto de que papas significaba que había recibido la potestad de Pedro. Eso se lo han inventado ellos. Eso no es así, lo dicen los mismos historiadores católicos romanos. Papa se le aplicaba a toda clase de ministros y sobre todo a los obispos. Si ustedes leen, cuando la Iglesia de Roma le escribe una carta a Cipriano, esto está en la colección de cartas de Cipriano de Cartago, cuando Roma le escribe a Cipriano, que era obispo de Cartago, no de Roma, y dice al Papa Cipriano. Entonces, ¿qué pasa? Que Cipriano también había recibido la potestad de Pedro. ¿Se dan cuenta cómo sacan de la manga cosas que son absurdas, que ni siquiera son demostrables históricamente, sino que son refutables históricamente? La palabra papa no es lo que ellos quieren decir. La palabra papa se le aplicaban a todos los obispos y sobre todo a aquellos que tenían una gran autoridad, como Cipriano de Cartago, obispo precisamente del norte de África, al cual la iglesia misma de Roma lo llama papa. La iglesia de Roma no solamente llamaba papa a sus obispos, sino que también llamaba papa a otros obispos de otras sedes, como por ejemplo al obispo que dijimos recién, Cipriano de Cartago. Así que eso de que Papa significa que recibió la potestad de Pedro como si fuese el exclusivo sucesor de Pedro, eso se lo han inventado ellos. En realidad el término, como bien dice el historiador católico romano, era un término aplicable en principio a la mayoría de los obispos, tanto en Oriente como en Occidente. Lo que pasa es que luego predominó más que todo en Occidente, hasta que al final se terminó reduciendo solamente al obispo de Roma. Pero al principio no fue así, es decir, porque todos los obispos contaban con la autoridad de Pedro, no solamente el obispo
de Roma. ¿Se acuerdan que en el video anterior estuvimos leyendo Ireneo de León en el libro tercero de su obra Contra los herejes? Allí él dice que la iglesia de Roma fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. Vimos cómo en realidad no es que fue fundada, sino es una forma retórica de hablar porque no se sabe exactamente quién fundó la iglesia de Roma. Cuando Pedro, cuando Pablo van allí, la iglesia de Roma ya estaba funcionando bien, ya tenía su propia organización, sus propios ministerios trabajando y era una iglesia ya reconocida. Pero en el libro tercero, Ireneo de León da una lista de sucesión de obispos de la iglesia de Roma, porque recuerdan que él dice: como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, es decir, la iglesia que está en Roma, que era la única sede apostólica que había en Occidente. Y allí dice, más abajo: en efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Después dice, a él le sucedió Anacleto, y en tercer lugar, bueno, fíjense que no dice que Pedro le entregó la sucesión al obispo Lino, sino que dice, en efecto, los apóstoles, habla en plural, tanto Pablo como Pedro, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron en plural otra vez a Lino el cargo episcopal de su administración. Es decir, los papistas, los romanistas, como este sacerdote, se jactan diciendo que Pedro es el sucesor, que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Y luego, como en todos los debates, se entra en la disputa eterna de que si piedra, piedrita, Petros, Petra, Piedrusca, Pedro no, Piedrotota, y se están media hora discutiendo que si Pedro, que si no. Chicos, ¿cuál es el problema? Ya sabemos que en los padres de la iglesia, algunos decían que pues, Cristo se refería, en Mateo 16, se refería a Pedro, como la piedra. Otros decían, como Agustín termina pensando, que no se refería a Pedro, sino a la confesión de Pedro, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la confesión, esa era la piedra sobre la cual Cristo edificaría la iglesia. Y otros padres decían que era Cristo mismo. ¿Cuál es el problema de cualquiera de estas interpretaciones? ¿Por qué perder tiempo discutiendo si piedra, piedrita o piedrotota? Que Pedro era el más lindo de los apóstoles, se lo concedemos. Si ustedes están felices, romanistas, con decir que Pedro era el más importante, nosotros jamás vamos a negar eso. Que Pedro era el primero, que Pedro era el más importante, que Pedro era el más lindo, que era rubio, que era celeste, todo se lo vamos a conceder. ¿Que Pedro estuvo en Roma? Sí, Pedro estuvo en Roma. Es decir, ningún historiador serio va a negar hoy en día que Pedro estuvo en Roma. Y que Pedro murió juntamente con Pablo en Roma, como bien nos dice allí Ireneo. Pero leamos en este libro de historia, les quiero leer esto. Y el que lo dice no es cualquier niño. Es Brox Norbert, profesor de historia de la iglesia primitiva y patrología en la Universidad de Ratisbona. Lo dice en el libro Historia de la iglesia primitiva de la editorial Herder, en la página 136 a la 138. Veamos qué dice este profesor especialista en iglesia primitiva y patrología de la Universidad de Ratisbona. La afirmación de que Pedro había sido el primer obispo de Roma surgió en el siglo II con unas motivaciones dogmáticas. Sabemos, sí, con gran seguridad, que Pedro estuvo en Roma y que allí murió mártir. Pero nada sabemos sobre su actividad en la capital ni sobre su papel en la comunidad romana. Que fuera su obispo está excluido, ya que por la historia del ministerio episcopal monárquico consta con toda certeza que hasta aproximadamente el 140 después de Cristo en Roma, como en otras iglesias regionales, no hubo obispos únicos, sino siempre un colegio episcopal. No es verdad, como dicen los apologistas romanistas, que nosotros los evangélicos menospreciamos a Pedro. Nadie menosprecia al grandísimo apóstol Pedro. Aquí la discusión no es si
Pedro era el cabecilla de los apóstoles, si Pedro era el primero, si Pedro era el más grande, si Pedro era el más hermoso y si Pedro era el líder más importante de la cristiandad. Aquí nadie está discutiendo si Pedro era la roca, si la roca era Cristo, si la roca era la confesión de Pedro. Ese no es el asunto. Aquí no estamos discutiendo si Pedro estuvo en Roma, si murió o no murió. Esa no es la cuestión que tienen que ustedes, católicos romanos, demostrarnos. Tú, Santiaguito, tienes que demostrar no que Pedro era lo que era, sino que tu obispo de Roma, que el obispo de Roma es el sucesor exclusivo de Pedro. Y eso es lo que ningún apologista católico romano ha podido demostrar jamás. Pregúntenle a ustedes a un apologista romanista que les demuestre no la grandeza de Pedro, y si Pedro la roca, sobre lo que fundó. No. Pedro estuvo en Jerusalén. Le sucede cuando él ya se va a ejercer apostolado fuera de Jerusalén, le sucede Santiago en Jerusalén. Pedro estuvo en Antioquía y nombró otros sucesores, otros que administraran la iglesia. Pedro estuvo en muchos lados, y en cada lado que estuvo habrá nombrado sucesores, habrá nombrado obispos, o habrá nombrado presbíteros, o habrá nombrado un cuerpo de presbíteros, y estuvo en Roma, y probablemente haya impuesto las manos y haya nombrado también a obispos o a presbíteros. Pero ese no es el problema. Es, como dice Norbert Brox en el libro que acabamos de leer, Pedro estuvo en Roma, pero no hay ningún dato, ningún documento, no hay ninguna noticia fidedigna acerca de lo que Pedro hizo en Roma. No tenemos ningún documento. Entonces tú tienes aquí a Pedro y tienes aquí al obispo de Roma. Y los romanistas dicen es que Pedro es el sucesor, es que el Papa es el sucesor de Pedro. Y bueno, yo te podría decir que los obispos de Jerusalén también son sucesores de Pedro, y que los obispos de Antioquía también son sucesores de Pedro. Y en todo lugar donde estuvo Pedro, también son sucesores de Pedro, a los cuales le impuso las manos, a los cuales él puso en el ministerio. Pero ahora muéstrame tú un documento, un dato histórico, que relacione a Pedro con el obispo de Roma como único y exclusivo sucesor de Pedro. Eso es lo que tienes que demostrar, Santiaguito, en vez de estar aplaudiendo como foca de cualquier tontería que dicen. ¡Es buenísimo, amigo! Demuéstranos dónde, de qué lugar sacáis vosotros eso de que el obispo de Roma es el sucesor exclusivo, porque esa es la cuestión, el kit de la cuestión. El sucesor exclusivo, el único sucesor de Pedro. La cátedra de San Pedro también estuvo en Jerusalén, y eso es lo que defendían los patriarcados. Aquí estuvo la cátedra de Pedro. En Antioquía estuvo la cátedra de Pedro. Y en los demás lugares donde estuvo, también estuvo la cátedra de Pedro. ¿Qué es cátedra? Cátedra es de la silla donde se sentaba y enseñaba. Por eso se llama catedral, porque allí está el obispo, la silla del obispo, donde el obispo da cátedra, es decir, enseña la doctrina. Es el único autorizado para proclamar en la Iglesia Católica Romana la doctrina. La cátedra es la silla que se encontraba del obispo en la catedral, por eso se llama catedral. La cátedra de Pedro estaba en todos lados donde Pedro estuvo enseñando. También estuvo en Roma. Por eso, a veces en los concilios, cuando el obispo de Roma le acertaba doctrinalmente y defendía algo que era ortodoxo, y los demás patriarcados decían, sí, Pedro ha hablado por la boca del obispo de Roma, porque allí también estaba la cátedra de Pedro, allí había estado Pedro como estuvo en otros lados. El problema no es ese. Lo que tienen que demostrar ustedes romanistas es de que el obispo de Roma, el Papa, es el sucesor exclusivo, el único sucesor. Porque en la Biblia en ningún lado dice, tú muéstrame en la Biblia que Mateo 16, que Mateo dice esto acerca de Pedro, que Pedro es esto, que todo lo que quiera, dice la Biblia, acerca de Pedro, todo te lo recibo, todo te lo admito, todo lo que quieras decirme, está en las Escrituras. Ahora, muéstrame a dónde dice Pedro que su exclusivo sucesor sería el obispo
de Roma. ¿Mm? Que al obispo de Roma es al único que Pedro le entregó las llaves. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde está escrito? ¿En qué documento? ¿En qué registro histórico? ¿En qué fuente histórica donde todos podamos ir a brevar allí? A ver, Santiaguito, muéstranos. Que el obispo de Roma sea sucesor de Pedro, yo no lo niego. Todos los obispos son sucesores de Pedro. Los patriarcas de Oriente dicen lo mismo, que ellos también son sucesores de Pedro. Pero ¿qué pasaba con el obispo de Roma? Se atribuía a ser el sucesor exclusivo de Pedro. El único sucesor. El único que recibió las llaves de Pedro. Y todos los demás decían, bueno, ¿y de dónde sacaste eso? Lo digo yo, decía el obispo de Roma. Bueno, pero a nosotros no nos basta con que lo digas tú. Muéstranos, ¿dónde está? ¿Dónde dice Pedro que nombro, estando Pedro en Roma, donde dijo, yo nombro oficialmente al obispo de esta sede como mi auténtico y exclusivo sucesor? Bien, el tema del debate era cuál es la verdadera iglesia. Según el sacerdote, con su insólita respuesta, dice que la iglesia verdadera es la iglesia católica romana porque hay una epístola que está dirigida a la iglesia católica romana. Y Santiago Alarcón salta de alegría hasta el techo diciendo, ¡ay, no lo sabía, nunca lo había pensado! Y agarraba así temblando la Biblia como si en la epístola a los romanos dijese está dirigida a la iglesia católica apostólica romana. No, papi, no dice eso. Ya dijimos que católica es un término posterior y que abarca a toda la iglesia, no exclusivamente a Roma. Pablo cuando escribe dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es decir, no está dirigida a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni está dirigida al obispo de Roma, y en la salutación final también puedes buscar y cansarte de buscar que no hay ningún saludo a ningún obispo de Roma, a ninguna cabeza visible de la Iglesia Católica Universal, no se menciona a ningún papa, como obispo que tenga jurisdicción universal, y tampoco se nombra a ningún sucesor de Pedro. Es decir, es un argumento totalmente inválido. En cuanto a los argumentos del papado, bueno, ya hemos visto, tienen que demostrarnos, tanto Santiago Alarcón y los apologistas romanistas, de dónde toman ellos que el exclusivo sucesor de Pedro es el obispo de Roma y no todos los obispos. O sea, eso es lo que tienen que demostrar, que lo demuestren. No si Pedro era la roca, no si Cristo era la roca, no cuán grande era Pedro, no cuán importante era Pedro, sino de dónde sacan ellos que el obispo de Roma es el exclusivo sucesor del apóstol Pedro. ¿Dónde? ¿En qué documento? Porque según hemos visto a los eruditos en patrística y en iglesia primitiva, no hay ningún documento, no hay ningún registro, más que algunos datos, digamos, anecdóticos o legendarios acerca de Pedro en Roma, como por ejemplo lo que pasó ahí en Quo Vadis, pero no se tiene ningún dato acerca de lo que hizo Pedro estando en Roma. No hay ninguna información de que Pedro haya tomado a Lino, lo haya presentado a la Iglesia Universal y haya dicho, aquí os presento a Lino, mi exclusivo sucesor, el sucesor de Pedro, el sucesor de la roca, el que ahora tiene las llaves, yo le entrego las llaves a Lino para que él continúe mi apostolado. No hay ningún dato, se lo han inventado ellos. No sé quién se le pudió ocurrir afirmar que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdadera Iglesia porque hay una epístola en el Nuevo Testamento dirigido a la Iglesia de Roma, o porque hay otras epístolas dirigidas a las que posteriormente se denominaron católicas ortodoxas, como posteriormente se denominó a la Iglesia, a la sede de Occidente Católica Romana. Decir que por eso la Iglesia Católica es verdadera y que las iglesias protestantes no son verdaderas porque no hay una epístola dirigida a la Iglesia Bautista, a la Iglesia Presbiteriana o la Iglesia Pentecostal. A ver, Santiago, primero y principal que Pentecostal es un movimiento
no es la iglesia pentecostal, es un movimiento de avivamiento, de reavivamiento. Eso es el movimiento pentecostal que nace a principios del siglo XX en la calle Azusa. Es un movimiento de avivamiento, no es la iglesia pentecostal en sí, es un movimiento de avivamiento. Y por otro lado, cuando tú me dices, ¿y dónde estaba la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia de donde sea metodista? Pues en el primer siglo. Ahí está, papi. Lo estás diciendo cuando dices iglesia. Porque hay una sola iglesia. ¿O cuántas iglesias te crees tú, Santiago, que hay? Hay una sola iglesia. Tú dices, claro, es la mía, la iglesia de Roma. No, no, papi. La única iglesia verdadera es la iglesia. O sea, hay una iglesia. No hay 20 iglesias, hay una iglesia. Y es la iglesia católica universal. La iglesia, el cuerpo de Cristo, universal, conformada por todos los creyentes. Así que cuando tú dices, ¿dónde estaba la iglesia protestante, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista? Precisamente ahí, donde dices iglesia, ese es el principio. Lo demás son denominaciones, movimientos a lo largo de la historia. Todo lo que es iglesia, hay una sola iglesia. Ahí estaba, en el principio, cuando fue fundada por Jesucristo, en Jerusalén, no en Roma, o establecida en Jerusalén. La iglesia, hay una sola, es el cuerpo de Cristo. Ahí está la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica Luterana, la Iglesia Católica Metodista, la Iglesia Católica Presbiteriana, los movimientos también evangélicos y pentecostales. Cuando dices iglesia, ahí está la respuesta. Es iglesia. No hay 3, 4, 10 iglesias. Son movimientos, son denominaciones, son grupos, asambleas, pero iglesia hay una sola. Y allí, en ese núcleo, cuando el Señor establece su iglesia en Jerusalén, allí están todas las iglesias. De allí surgen todas. Somos pentecostales, sí, porque tratamos de vivir de acuerdo a ese reavivamiento de Pentecostés. Sí. O sea, no es nada extraño, no es nada exótico, no es algo que esté fuera de las Escrituras. Y así cada denominación, así cada movimiento evangélico o protestante es iglesia. Primero es iglesia, luego tiene su denominación. Iglesia luterana, iglesia anglicana, iglesia presbiteriana. ¿A dónde estaban en el primer siglo? Allí, donde dice iglesia. Estábamos con la iglesia. De allí venimos, no de un huevo kinder. Santiago, despierta. Esperemos que mejoren los argumentos los apologistas romanistas, porque ya terminamos después aburriéndonos. Un rato nos reímos, pero ya luego lo que abunda cansa. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de este vídeo, espero que les haya sido útil. Sigan perseverando en la fe, no se dejen conmover, por más que ellos se den por vencedores y digan, sacerdote destroza a protestante, sacerdote destroza los argumentos del protestantismo, Santiago destroza en 5 minutos el protestantismo. Estos son gritos de ahogado. ¿Saben lo que pasa? Santiago Alarcón tiene un grupo de seguidores que son honestos, que buscan la verdad, y Dios quiere que un día la puedan encontrar, pero la mayoría es una horda, ¿sí?, de talibanes fanáticos que se agarran del primer clavo ardiendo que encuentran, y en este caso el clavo ardiendo es Santiago Alarcón. Por todo lo que está pasando la Iglesia Católica Romana, porque el Señor quitó su candelabro de allí, como lo quitó de muchas de las iglesias que menciona el Apocalipsis. Así, el Señor ha quitado el candelabro porque no ha permanecido fiel Roma. Entonces están desesperados por el fiducia, por todo lo que está sucediendo actualmente, y están desesperados. Los católicos están como ovejas sin pastor, yendo de un lado para otro desesperados, y encuentran un clavo ardiendo. Alguien que empieza a gritar, tenemos la victoria, sí, esto es verdad, mira qué maravilloso, destrozamos el protestantismo. Y entonces se agarran de eso. Cuando uno analiza, los argumentos son ridículos. Pero entiendo, esta gente, los romanistas, están desesperados porque su iglesia, su denominación, Roma, se está hundiendo, y ellos se están hundiendo juntamente con el Vaticano, el Papa y todo el romanismo. Así que a los hermanos evangélicos no se dejen confundir por estos argumentos que son paupérrimos, estos argumentos que son inventados, no tienen fundamento histórico. Está bien para convencer a los neófitos y engañar a los neófitos como Santiago Alarcón,
Pero si busca la verdad, no la vas a encontrar hoy en Roma. En algún tiempo estuvo en Roma, pero el Señor ya quitó su candelabro de allí. Que el Señor les bendiga, nos encontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Entonces, ¿usted quiere comer caca? Coma caca. Coma. Pero sepa que eso es caca. Eso es todo, amigos.